Hola, Dios te bendiga. En este día quiero que hablemos un poco de la vida de Salomón y de Sansón. He estado mucho meditando en estas dos vidas, en todo lo que Dios hizo en estas dos personas y qué fue lo que pasó que los llevó a ellos a apartarse, a apartar su corazón de Dios. Cuando vemos a Salomón, vemos como Dios dice que le dio una sabiduría tan grande como no hubo en la tierra, ni después de él vendría un hombre tan sabio como él. Dios le dio una sabiduría tan grande que dice la palabra de Dios que la misma reina de Saba vino a comprobar si era cierto lo que le estaban diciendo de la sabiduría de Salomón, que era una sabiduría extraordinaria. Y dice que la reina de Saba vino y, y se dio cuenta que la sabiduría de la que le habían hablado no era, era mucho más de lo que le habían dicho, era mucho más grande, era tan extraordinaria la sabiduría que ella misma reconoció que era una sabiduría que solamente podía venir de Dios y glorificó a Dios por la sabiduría de Salomón. Entonces, si nos ponemos a pensar, podríamos decir, bueno, pero ¿qué le pasó a Salomón siendo tan sabio? ¿Qué fue lo que lo apartó de Dios? ¿Y qué fue lo que lo llevó a hacer cosas tan horribles como las que hizo? Y podríamos pensar que a lo mejor sus mujeres, sabemos que Salomón llegó a tener 1000 mujeres y podemos ver cómo el amor a esas mujeres hizo que su corazón se inclinara a otros dioses, que su corazón rindiera homenaje, rindiera culto a otros dioses. Y esto provocó la ira de Dios. Esto provocó que Dios lo apartara, que Dios lo apartara de él para siempre. También vemos la vida de Sansón, como al igual que Salomón con una sabiduría muy grande, a Sansón Dios lo bendijo con un gran poder, con una gran fuerza, como no había otro tan fuerte como él, tan valiente como él. Y vemos como Dios desde antes de que él naciera, antes de ser concebido, Dios lo apartó para él. Apartó, apartó a Sansón para que fuera nazareo, para que sirviera a Dios. Y, y podríamos pensar también que al igual que Salomón, Sansón, por causa de las mujeres, apartó su corazón de Dios. Vemos que la primera esposa de Sansón era una filistea, la cual Dios había dicho que los israelitas no debían juntarse con esas mujeres, pero aún así él quería a la filistea, se enamoró de ella. Y luego vemos cómo Dalila lo sedujo para poder que le descubriera su secreto, el secreto de en dónde estaba su fuerza. Y podríamos concluir eso, podríamos concluir que la debilidad de ellos fueron las mujeres, que lo que los apartó de ellos fueron las mujeres, su debilidad con las mujeres también. Pero quiero que vamos mucho más atrás de cuando tenían a las mujeres, quiero que vamos al punto de qué fue realmente lo que los apartó de Dios. Y, y una de las cosas que apartó, yo diría la principal cosa que apartó a Salomón de Dios fue que confió en su propia sabiduría. El hombre que escribió, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, fue el mismo que se apoyó en su propia sabiduría y continuó su vida andando en su sabiduría, en la sabiduría que Dios le había dado, pero sin el que le había dado la sabiduría. No dejó que el Espíritu Santo siguiera guiando esa sabiduría que le había dado para reinar. Y eso fue lo que apartó a Salomón de Dios. En Sansón no fue diferente. Sansón confió siempre en su fuerza y pensó que escaparía,
que cada vez, que a pesar de que engañaba a la gente, que cada vez, que cualquier cosa que pudiera pasar, él se libraría de cualquier situación con su fuerza, porque conocía su fuerza. Pero siguió su vida confiando en su fuerza sin el que le había dado la fuerza, a tal punto que Sansón no se dio cuenta que el Espíritu Santo lo había abandonado, que el Espíritu Santo se había ido de él y que él, el Espíritu Santo, era la base fundamental de esa fuerza. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de la sabiduría de Salomón no estaba totalmente en su corazón independiente de Dios. La sabiduría es un conjunto que estaba con el Espíritu Santo. Esa sabiduría que Dios había puesto en él debía ser guiada. Era el complemento perfecto con el Espíritu Santo. No podían separarse las dos cosas. Como de Sansón, no podían separarse la fuerza y el Espíritu Santo. Pero ninguno de los dos se dio cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de ellos. Ninguno de los dos tuvieron el entendimiento. Sus sentidos estaban tan adormecidos que no se dieron cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de ellos. Y eso pasa con nosotros, ¿sabes? Eso pasa con el cristianismo de hoy. Nosotros estamos constantes y permanentemente en la búsqueda de Dios mientras recibimos lo que queremos. Entonces siempre andamos buscando saber en qué vamos a servir a Dios, para qué somos aptos, para qué Él nos ha llamado, si somos llamados al ministerio. Siempre tenemos ese afán en el cristianismo, ese afán de saber y conocer qué es lo que vamos a hacer para Dios. Y cuando sabemos, cuando el Señor nos dice para qué nos ha llamado, cuando nos da un ministerio, cuando nos confía un ministerio, entonces empezamos a dedicar todo nuestro tiempo a nuestro ministerio. Empezamos a dedicar todo nuestro tiempo a lo que Él nos dio. Y de repente, sin que nos demos cuenta, empezamos a vivir para ese ministerio, empezamos a buscar las estrategias, empezamos a buscar la forma de cómo servir a Dios bien, empezamos a buscar cómo hacer todo como tal vez a Dios le agrade, pero nos olvidamos de Dios y caemos en el pecado de la idolatría. Y empezamos a eso, a querer ser perfectos en lo que hacemos para Dios, pero sin Dios. Y eso nos causa no solo la muerte espiritual, sino nos causa la separación de Dios. Porque nuestro principal objetivo debe ser nuestra comunión con el Espíritu Santo. De nada sirve tu ministerio si no está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no guía tus pasos, si el Espíritu Santo no guía tu vida principalmente, porque antes de tú servir a otro necesitas que Dios te transforme a ti. Tú necesitas ser transformado para poder tú ayudar a otras personas a que sus vidas sean transformadas. Pero solo es en la presencia de Dios donde está la transformación. Apartados de Él nada podemos hacer. Nuestra sabiduría es insuficiente, nuestro conocimiento es insuficiente. Solo Dios sabe para qué nos ha dado nuestro ministerio. Así que de Él dependemos. No abandones a Dios por tu ministerio. Si tú estás cansado, si tú estás agotado, porque eso pasa cuando empiezas a cuidar tu ministerio, pero empiezas a descuidar la comunión con el Espíritu Santo, empiezas a descuidar la comunión con Dios, empiezas a cansarte, empiezas a sentirte saturado. Y es normal que eso pase, porque separados de Dios nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, Él es la misma vida. Permanezcamos en el amor de Él. Es permaneciendo en el amor de Él donde nosotros podemos dar un buen fruto. Porque posiblemente tú puedas correr y hacer una cosa y buscar estrategias, pero son cosas muertas, son cosas que no van a servir de nada.
porque a veces ni siquiera tienes que hacer nada para servir a Dios. Cristo es la vid, nosotros somos las ramas siempre están quietas, nosotros siempre estamos pensando, Señor, ¿cómo puedo servirte mejor? Señor, ¿qué puedo hacer mejor para ti? Señor, ¿cómo puedo hacerlo mejor para ti? ¿Cómo puedo servir en mi ministerio? ¿Cómo puedo administrar mi ministerio? Y estamos como en esa búsqueda y en ese afán, estamos tan afanados que nos olvidamos de estar quietos en la presencia de Dios. Cristo es la vid, nosotros somos las ramas. Las ramas en el árbol están quietas, esperando a que las poden, esperando a que las limpien y que el tronco alimente las ramas para que se nutran y para que den fruto. Necesitamos estar quietos en la presencia de Dios para poder permanecer. Porque entre más corramos, entre más nos afanemos en trabajar en nuestro ministerio, más rápido nos vamos a alejar de la presencia de Dios. Y vamos a hacer ramas inútiles, vamos a hacer ramas secas. Porque si no estamos dependiendo de la vid, nada podemos hacer. No hay nada bueno que dar en nosotros. Solo el Espíritu Santo de Dios es el que sabe a dónde debemos ir, es el que sabe cómo debemos hacer. Recordemos como Pablo escuchaba cuando el Espíritu Santo de Dios le decía, no vayas allá, y Pablo no iba. Le decía, ve allá, y Pablo iba. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Por eso nos dejaron la palabra de Dios. Por eso están registrados todos estos sucesos. No es simplemente para leerlos y admirarnos de las cosas tan maravillosas que hace Dios. Es para vivirlas, es para entender que apartados de Dios nada podemos hacer, que necesitamos permanecer en su amor, que necesitamos permanecer en Él para que Él mismo se glorifique. Si dependiera de nosotros, entonces la gloria no la llevaríamos nosotros. Nosotros no somos nada más que ramas débiles que pueden ser cortadas en cualquier momento y echadas al fuego. Necesitamos trabajar, sí, necesitamos dar buenos frutos, sí, pero los buenos frutos vienen de permanecer en la vida, de buscar su presencia, de ser guiados por el Espíritu Santo. Este es un tiempo donde necesitamos más que nunca ser guiados por el Espíritu Santo para no dar pasos en falso, para no ir a donde no debemos ir y para poder hacer realmente la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es simplemente coger el ministerio y administrarlo y servir como nosotros pensamos que está bien. Es coger al ministerio y entender que nosotros no tenemos la capacidad ni de convencer, ni de cambiar, solo el Espíritu Santo. Así que necesitamos ser vasijas, vacías, limpias, para que el Espíritu Santo pueda llenarlas y pueda hacer todo aquello que quiere hacer en nosotros. Pero no necesitamos esforzarnos, no necesitamos hacer grandes cosas para deslumbrar a Dios. No hay nada que pueda deslumbrarlo a Él. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en su amor, amarlo, dejarnos amar, dejarnos transformar, dejarnos cambiar por Él, dejarnos cambiar por su palabra, ser lavados por esa palabra pura, por esa palabra viva, por esos ríos de agua viva que transforman y al resto Él lo hará. Solo está quieto en la presencia de Dios. Dios te bendiga.